Hola, mi nombre es Carlos Roldán y en este vídeo voy a hablar de cómo se importan y utilizan funciones adicionales en Python mediante la importación de módulos o librerías. Para importar un conjunto de instrucciones o de funciones que no están en el núcleo principal de Python, tenemos que utilizar la instrucción import y el nombre del módulo que las contiene. En este caso, por ejemplo, si yo intento utilizar la función pi, pues no existe, me dice que no está definido. Sin embargo, si yo importo este módulo math, que tiene funciones matemáticas, automáticamente pi, bueno, tendría que poner math.pi, ya existe, porque esta función está dentro del módulo math. Esta en concreto es una constante. Entonces yo ahora puedo definir la variable a como math.pi. Todas las funciones que están dentro de math se accede a ellas utilizando math. Y la función. Si yo aquí escribo math. Me salen ejemplos de funciones que puedo utilizar y como vemos son funciones matemáticas principalmente. Si yo muestro el valor de a, pues me muestra el float que tiene de valor pi. Otra función sería, por ejemplo, square root, que es la raíz cuadrada, y la podemos aplicar, por ejemplo, al número 121. Entonces, con b igual a math.squared de 121, obtenemos un 11, que es un float porque es una raíz cuadrada, y el resultado es 11.0. Otra sería pow, que es el power, la potencia. Entonces 7 elevado a 2 sería la c, pues 7 elevado a 2 es 49. Y aquí tenemos el resultado. Vale, ahora vamos a hacer aquí una pausa en el código y vamos a desplazarnos directamente a esta parte, comentando esta otra. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a importar de la librería math solamente algunas funciones, por ejemplo squared y cos. Cos es cosine o cosinus, que es para hacer el coseno de un ángulo en radianes. Entonces cuando yo ejecute esta instrucción de math solamente habré importado squared y cos. Entonces yo puedo utilizar esto para hacer 0,2, calcular su coseno, calcular la raíz y ponerlo en el valor de a. Y a pasa a valer esto. Si yo hago, por ejemplo, bueno, tengo aquí, si yo hago, por ejemplo, esto, math.pow de 7 y 2, me dice que no lo encuentra, no lo entiende, porque math no existe como tal. Si yo lo hubiese hecho durante el código, es lo que tendríamos que haber hecho para verlo, directamente me dice que math no existe. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues que estoy cargando algunas funciones de math y metiéndolas dentro del core. Ahora ya no necesito poner math.cos o math.squared. Cuando importo toda la librería sí que tengo que acceder a las funciones llamando a la librería. Aquí solo cargo algunas funciones al núcleo principal. ¿Vale? Pues vamos a mostrar el valor de a y tiene el valor que hemos visto. También podemos importar una librería y ponerle un alias o un nombre. Vamos a comentar esto y vamos a empezar nuestro programa aquí. Vale, ahora voy a importar math como mt. En este momento mt representa a math. Mt va a ser la abreviatura que hemos tomado para math. Eso es especialmente útil cuando las librerías tienen nombres más largos. Entonces mt.pi pues será el número pi, está dentro de math. Si yo hago esto, pues a vale pi y lo puedo mostrar. Vale. En último lugar ya quiero explicar algunas cosas importantes relativas a la importación de librerías. Hay un conjunto de librerías que son muy útiles. Yo he hecho aquí un recopilatorio breve de algunas de ellas.
y entonces es útil importarlas cuando las vamos a utilizar en un proyecto grande, como por ejemplo crear pues, una aplicación de escritorio científica para manejar datos, representar datos, etc. Entonces Pandas, por ejemplo, es una librería con funciones para leer archivos, escribir en archivos, obtener datos desde archivos, ¿vale? Entonces si yo hago esta instrucción, pues he importado la librería. Hay otras, por ejemplo esta, EasyDXF, es una librería centrada en el acceso a los archivos DXF, los planos de AutoCAD exportados como DXF. Con esta librería pues podríamos leer, por ejemplo, coordenadas de líneas o escribir, dibujar líneas en un archivo de AutoCAD o cosas así. Pero vamos a ver qué pasa si intento importarla. Me dice que no la encuentra. ¿Y eso por qué es? Pues porque algunas librerías ya están instaladas dentro de Python y otras las tenemos que instalar nosotros manualmente. Para instalar librerías se utiliza pip y luego install y luego el nombre de la librería. Incluso podemos definirle la versión. Hay veces que sale una versión más nueva de una librería, pero deja de ser compatible con alguna cosa que queremos utilizar. Entonces conviene instalarse una versión más vieja. Bueno, pues aquí tengo una serie de librerías que conviene tener instaladas para hacer programas y una instrucción que nos permite ver todas las librerías que tenemos actualmente instaladas. Si yo abro aquí la PowerShell de Anaconda, con el botón derecho, ejecutar como administrador, con piplist puedo ver la lista de todo lo que hay instalado actualmente dentro del entorno de Python de Anaconda 3. Y como podemos ver, vamos a buscar la EZDXF. Como podemos ver, la EZDXF no está, debería estar por aquí y no está. Entonces vamos a probar a instalarla. Vamos a ejecutar esta instrucción y la instalaremos a ver qué pasa. Vale, pues ya está instalada. Si yo vuelvo a hacer ahora piplist, debería mostrarme todas y debería aparecer también esa. EZDXF, la versión 0.15.2, está aquí. Y ahora voy a parar el programa y lo voy a volver a ejecutar con la intención de comprobar si ahora sí que me deja importar esa librería. Vamos a verlo. Puedo importar la de Pandas y puedo importar también la EZDXF. De hecho, yo ahora podría hacer aquí EZDXF y utilizar funciones de EZDXF, ¿vale? Que tendría que conocerlas porque esta librería a lo mejor pues no está incluida dentro de la ayuda de Kite o lo que sea. Bien, todas estas librerías conviene tenerlas instaladas. Voy a comentar alguna cosita de algunas de ellas. Esta es la principal. Se llama Tkinter y sirve para hacer aplicaciones de formulario, las típicas aplicaciones como cualquier programa. Y para hacer estos programas utilizando la librería Tkinter pueden servirnos todas estas que vemos por aquí, como TKSheet, por ejemplo, que nos permite crear tablas en las aplicaciones, NumPy, que serviría para utilizar vectores o matrices y hacer operaciones complejas con ellos. Matplotlib es una librería gráfica para representar gráficas en 2D o en 3D dentro de nuestra aplicación. Pandas para la lectura de archivos. Plotly para exportar gráficas en formato HTML, por ejemplo, se podría utilizar. Excel Read es directamente lectura de Excel, aunque se puede leer con Pandas y con cualquier otra librería. OpenPyXL también es para leer Excel. PyInstaller sería la librería general para instalar nuestro programa en Windows, para crear un ejecutable. Y AutoPy2Exe es una librería muy interesante que nos permite utilizar PyInstaller de manera guiada, mucho más sencillo, con lo cual podemos exportar nuestro programa a un ejecutable de Windows, por ejemplo. Y luego también tengo aquí ZDXF, que es la que hemos visto antes, que es para trabajo con planos de AutoCAD y demás. Bueno, pues esto
ha sido todo relativo a tema de licencias, tema de importar librerías, instalarlas, utilizarlas, etc. Y gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.